Los contenidos de los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer con ustedes estar nuevamente en su programa La U en su casa. Quiero saludar a todas las personas que nos ven en Colombia y en diferentes países del mundo donde llega la señal de su canal Teleamiga Internacional. Les quiero dar la bienvenida a su programa La U en su casa. Hoy tenemos de invitados a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad La Gran Colombia. Nos acompaña el señor Álvaro Camargo Pérez. Él es ingeniero electrónico, máster en e-commerce y docente de tecnologías de la información de la Facultad de Ciencias de la Educación. También nos acompaña Giovanna Ordóñez Villega. Ella es normalista, diseñadora gráfica, especialista en dociencias para la educación superior, magíster en educación y coordinadora del Centro de Innovación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos, es un placer tenerlos en el día de hoy. Cordial saludo para todos los televidentes de Teleamiga. Bueno, entonces, para contextualizar a todos los televidentes que nos están viendo en este momento, vamos de pronto a centrarlos y cuál es el tema en el cual vamos a hablar en el día de hoy. Bueno, el tema de hoy es Tía, ponte online. ¿Qué significa eso? Bueno, hace pocos días estábamos celebrando el cumpleaños de mi tía, Flor, un especial saludo para ella allí en su casa que nos está viendo. Y empezamos a recordar en su cumpleaños cómo era ese proceso, cómo lo celebraba, ¿no? Entonces, recordamos con ella que le llegaba el telegrama de Telecom. ¿Se acuerdan ese sobrecito blanco pequeño con un marco azul? O si no, le llegaba también una carta de Correos de Colombia con una estampilla y que para poder enviarle ese detalle, esa felicitación el día de su cumpleaños, tocaba enviarlo con varios días de anterioridad para que llegara, ¿no? Más adelante, mi tía recibía las llamadas por las felicitaciones por medio telefónico y ella se quedaba en casa esperando que la llamaran, no salía pues esperando las llamadas. En ese momento no había celular, ¿no? No había celular, entonces ella se quedaba en su casa esperando las llamadas. Ahora mi tía se ha comprado un teléfono smartphone, un teléfono inteligente, y en ese teléfono tiene Facebook, tiene cuenta de correo electrónico, WhatsApp, y mi tía está completamente conectada. Con decirle que tiene una prima en los Estados Unidos que hace videoconferencia todo el tiempo y además, pues bueno, no tiene problema para salir para ningún lado porque ella siempre va a estar allí conectada. De igual manera, también mi tía sigue los programas también de Teleamiga con Sabor de Cocina, Sabor de Hogar. Sabor de Hogar, ok. Y pues ella también está ahí pendiente en la línea de Facebook, lo que sale, las últimas noticias. ¿Qué es lo que está pasando con mi tía? Todo este proceso lleva a que ella ha transformado sus prácticas para mejorar su calidad de vida. Ese proceso de transformación se llama innovación. Cuando uno utiliza esas herramientas para mejorar su estilo de vida, su calidad, estamos hablando de innovación. Es decir, mi tía está online. Y bueno, ¿y en la escuela también hay que ponerse online o no? Claro, de hecho lo que está sucediendo, lo que le sucede a la tía Flor, nos sucede en el contexto educativo. Ya las prácticas también han cambiado, los materiales, de hecho el uso de las enciclopedias, de los libros que nosotros teníamos en nuestros hogares, pues han pasado un poquito a estar en otro lado, en otro lugar. De hecho también con una anécdota, en estos días a mi sobrina le dejaron de tarea hacer la maqueta del sistema solar. Y oh sorpresa, porque cuando llegó a la escuela se encontró con que unos compañeritos tenían una maqueta con 9 planetas, otro con 8 planetas, otro con 13, y la profesora quedó pues definitivamente en shock porque no sabía definitivamente cuál iba a ser la información que se iba a evaluar en ese proceso. Resulta que consultando un poco la profesora con mi sobrina, le decía, bueno, ¿y tú de dónde sacaste que eran 13 planetas? Ella muy juiciosamente, nacida en esta era de la tecnología, hizo su consulta por internet, además de sus enciclopedias, y vio que había información que no concordaba. Encontraron que pues
siguen existiendo los mismos planetas que hemos conocido hasta ahora, pero se sumaron otros 4 que son los planetas enanos. Esas informaciones son las que están cambiando todo el tiempo y son las posibilidades que tenemos en la escuela cuando nosotros incorporamos las tecnologías de la información y la comunicación. Además de eso, pues ya contamos con otros soportes para presentar y para llevar los procesos de aprendizaje, porque no solamente ella hizo la consulta sobre los 13 planetas, sino que además de todo eso presentó su maqueta virtual en la tablet que le regalaron en Navidad. Entonces esas cosas también empiezan a poner unos desafíos y a generar otros procesos y también otros niveles de profesionalización a nivel de cada uno de las carreras docentes. No cabe duda que las tecnologías pues nos han acercado, que este mundo globalizado está pues a la par con esto de las tecnologías, del WhatsApp, del Facebook, del Twitter, pues ¿no será que también nos estamos dejando absorber de esas tecnologías? ¿Cuál es su percepción acerca de esto? Bueno, responsabilidad, o sea, hay que tanto compartir con las tecnologías, o sea, y también con las personas, y esa es la función primordial de uno de los docentes, o sea, claro. Cuando uno es docente, uno también tiene que decirle a esos estudiantes, ojo, las tecnologías hay que usarlas con responsabilidad, ¿no? Ya el debate de si son buenas o son malas las tecnologías, eso ya ha pasado a otro punto. La idea es también a decirle a los padres de familia, a los docentes y bueno, que las tecnologías, dependiendo del uso que le demos, pues vamos a tener resultados, algo así como la energía nuclear. Claro. ¿Sí? Si usamos la energía nuclear, pues va a ser una energía pues, limpia y barata, pero si la utilizamos para bombas atómicas va a ser desastrosa. Usted toca un punto muy importante y es la responsabilidad, ¿cierto? Pero muchos jóvenes no lo ven de esa manera, es más, ustedes como docentes la labor tiene que ser un poco difícil porque muchos estudiantes sacan toda la información de internet, muchos estudiantes, es más, cuando ustedes quizás los mandan a leer un libro, hasta leen el resumen de internet del libro, entonces ahí ustedes, ¿cómo hacen? De hecho, parte de los procesos que nosotros adelantamos en la facultad precisamente tienen que ver con cómo nosotros empezamos a hacer mediación con todas estas herramientas. Ya el tema de enseñar por contenidos, por ejemplo, se vuelve obsoleto porque los contenidos los podemos conseguir inmediatamente. De hecho, antes teníamos las problemáticas de si se sacaba el celular o no en clase, entonces era objeto de una situación disciplinar. Claro. Ahora lo importante de poder tener un celular o de tener una tablet, de estar conectado a internet todo el tiempo, es que nos va a facilitar y nos va a permitir generar un puente más inmediato con la información. ¿Cuál es el compromiso docente? La responsabilidad frente a los procesos. ¿Qué hacemos con esa información? ¿Cómo la organizamos? Y definitivamente, ¿cómo va a impactar en ese proceso de aprendizaje? ¿Qué tienen que hacer los docentes con la innovación entonces y las tecnologías? Bueno, primero que nada también los docentes tenemos que ponernos online, Claro. ¿correcto? De cierta manera, nuestros estudiantes también ya están tecnológicamente, podemos decir también más avanzados que nosotros los docentes. De cierta manera, entonces tenemos que prepararnos. Si yo voy a preparar una clase, voy a dictar una clase y yo veo que mis estudiantes también están con su portátil, su teléfono celular, su tablet y están conectados, tengo que saber muy bien qué es lo que estoy diciendo, porque ellos en cualquier momento se pueden conectar, pueden decir, qué pena profesor, pero lo que usted está diciendo está errado, o sea, ya los chicos no tragan entero, ellos están todo el tiempo conectados y verifican qué es lo que uno está diciendo. Entonces el profe ya tiene que también empezar a manejar esas herramientas y estarse también a la vanguardia de qué es lo que está saliendo, cuáles son las últimas novedades a nivel disciplinar también, ¿no? ¿Sí? Cuáles son las últimas tendencias de la materia que está dictando y estar completamente actualizado. Bueno, antes de irnos a una pausa, yo quiero dejarles una pregunta sobre la mesa, y es que usted hablaba de la historia de su tía Flor, dijo que la tía Flor se puso al día con esto del internet, del WhatsApp, pero de pronto en la generación de nuestros padres hay muchos que no han aprendido, entonces, ¿ellos están out o no? No digamos que están out, pero sí hay que dejarles la espinita de que vamos, que podemos hacerlo, y que no hay que tenerle miedo a estos aparatos y que de verdad nos va a facilitar mucho la vida y vamos a aprender también con ello. Pausa y ya volvemos.
Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa La U en su casa. Hemos venido hablando de cómo las personas tienen que estar a la vanguardia hoy con el tema de las nuevas tecnologías, con el tema del Facebook, del Twitter, del WhatsApp, además de todo que hoy en día tanto docentes como jóvenes, como padres de familia tienen que estar preparados y a la vanguardia frente a este tema. Precisamente quería preguntarles qué está haciendo la facultad para prepararse. Bueno, en estos momentos la Facultad de Educación está también online, ¿sí? Está apostándole a estos procesos con las nuevas tecnologías a través de espacios académicos como TICs, como innovaciones educativas, como programación, donde los estudiantes se pueden acercar a estas nuevas herramientas y poder hacer de ellas un elemento más para esos procesos de aprendizaje. En ellos también pues nos involucramos con estas redes sociales y estas redes sociales se vuelven una oportunidad también para generar aprendizaje. Por ejemplo, a través del Facebook se crean comunidades para hacer discusiones, igual a través de los foros, ejercicios de creatividad, como por ejemplo escribir o sintetizar temas, conceptos a través de un Twitter. Entonces, ese tipo de prácticas permiten que nosotros nos vamos ajustando y también involucrando cotidianamente en los procesos de aprendizaje. Además de esto, pues también con el ejercicio que hacemos a través de las tecnologías aprovechamos el escenario para generar procesos de investigación y de ahí surgen unos grupos bien interesantes donde además de hacer como unas pruebas, unos prototipos, unos modelos frente a las prácticas pedagógicas, también se genera comunidad académica, que eso también es un plus y es un crecimiento para la Facultad de Educación. Ya hablamos entonces cómo se está preparando la facultad, pero cómo se están preparando entonces también los docentes para estar entonces al día con este tema online. Los docentes tienen que recorrer un camino. El camino debe recorrerse en 3 etapas. La primera parte es tener un nivel exploratorio, ¿no? Sabemos los docentes que las TIC están allí, que sabemos para qué sirven, y empezar a conocer qué tipos de herramientas están existiendo, como por ejemplo paquetes ofimáticos, el Word, el Excel, el Internet, saber que existen y para qué sirven. Luego tenemos que pasar por un camino integrador, es decir, coger cada una de esas herramientas y aplicarlas a nuestra tanto adentro como fuera de la clase. Las redes sociales, los videos que tenemos que son online, el Facebook, sitios especializados donde vas a encontrar información, correcto, y ya luego el docente tiene que pasar al punto innovador. En el punto innovador es que con todo eso que ha recogido atrás debe generar un nuevo conocimiento. Entonces debe procurar tener mejores aprendizajes, muchos más fáciles con sus estudiantes y crear nuevas cosas, investigar. Ese sería uno de los nuevos caminos. Por ejemplo, voy a llegar no sé si se acuerdan cuando estábamos en el colegio que teníamos que hacer unos mapas. Y que nos teníamos que utilizar. ¿Mapas conceptuales? No, los mapas geográficos. Mapas geográficos. Los mapas geográficos. Entonces nos ponían el mapa y con el papel mantequilla o con el papel carbón teníamos que calcarlo perfectamente, o si no el profesor, si no nos quedaba bien, bueno, nos ponía mala nota. No, ya. Ahora ya encontramos herramientas que nos llevan al mapa en directo como Google Maps, y allí ya podemos hacer otro tipo de interacción. Dejamos de perder tiempo haciendo el mapita, ¿sí? Sino que ya entramos directamente a lo que necesitamos aprender, geografía, las cadenas, las montañas, los accidentes geográficos, pueden mirar desde el punto de vista económico lo que está sucediendo en esos puntos. Otro ejemplo más fácil. En nuestras clases de matemáticas, cuando nos ponían a hacer esas gráficas en 2 o en 3 dimensiones, ese profesor, por más que fuera un artista, empezaba a trazar sus ejes de coordenadas y se demoraba mucho. No, ahora ya con las tablets, con los computadores, podemos graficar, hacer figuras en 3D, poder rotar, hacer lo que queramos con todo ello. Bueno, antes de despedirlos, quisiera pedirles que dieran un consejo a todas las personas que nos están viendo. Bueno, lo mismo, dejemos de perderle miedo a las TICs, y vamos a interactuar con ellas. Son muy fáciles de manejar, no necesitamos tener
digamos, niveles de conocimientos muy altos, sino simplemente ganas. Vamos a aprender muchísimo y del tema que ustedes quieran aprender. Si quieren aprender cocina, si quieren aprender cualquier tipo de cosa académica, bueno, no sé, escritura, lectura, eso sí, con mucha responsabilidad. Si no manejamos las TIC con responsabilidad, se nos va a salir de las manos y va a hacer más daño que Así es, manejar las TIC con responsabilidad. Ingeniero Álvaro Camargo, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Muchas gracias. Coordinadora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes también. Ustedes no se muevan porque regresamos con más invitados. Continuamos con su programa La U en su casa. En este segmento contamos con la presencia del profesor John Munar, él es licenciado en Matemáticas, y el estudiante Carlos Flores del programa Matemáticas y Tecnologías de la Información, integrantes del semillero ITAC. Entonces, precisamente hablando de este semillero, cuéntenos sobre él. Bueno, iniciemos por las iniciales, ¿no es cierto? ITAC, innovación, ¿qué significa? Innovación, tecnología, aprendizaje y conocimiento. Ese semillero viene trabajando ya desde hace más de un año, con la intención de poder contribuir al desarrollo de las prácticas pedagógicas que desarrollan los docentes en el aula de clase. La implementación de las herramientas tecnológicas en el aula se ha vuelto como un tabú, como lo veníamos comentando antes. A veces creer que tenemos que guardar nuestros celulares en las clases para desarrollarlas es un tema como complicado en términos de disciplina, sabiendo que nosotros le podemos sacar mucho provecho a ellos. Es decir, podemos utilizar las herramientas o dispositivos móviles como celulares o tablets para que ellos interactúen directamente en espacios y en tiempos reales y que podamos de alguna otra forma contribuir al desarrollo y al mejoramiento de ese conocimiento, ese aprendizaje que se está desarrollando en el aula de clase. Entonces ITAC, como lo estamos mencionando, lo que pretende es eso, mirar, innovar e investigar en la implementación de esas herramientas tecnológicas en el aula de clase como tal, y pues obviamente a contribuir a que estas prácticas se desarrollen y mejoren de la mejor forma. En ese tema que usted nos está diciendo, ¿también no sería como un distractor, por decirlo así, para los estudiantes? Claro. ¿O hay que concientizarlos primero frente al tema? Bueno, estábamos hablando de la responsabilidad, ¿no es cierto? Y el compromiso que uno puede tener frente al manejo de estos dispositivos. Entonces toca enfocarlos muy bien y planear muy bien qué es lo que se pretende hacer. Porque pues obviamente, como tú lo mencionabas, el hecho de que nosotros tuviéramos esa oportunidad de tener acceso a esa información, a los medios de comunicación que se manejan, a las plataformas que manejan los dispositivos, pues va a generar distracción. Pero si uno enfoca muy bien esas actividades al uso para mejorar el aprendizaje, pues ya la cosa cambia bastante. Carlos, ¿cómo ha sido tu experiencia en este semillero? Bueno, ya la experiencia en el semillero pues ha sido muy grata, muy agradable, porque ha sido una nueva forma de abordar las tecnologías de la información y aplicarlas a la didáctica y a la pedagogía, a la forma positiva, lo podríamos decir así, de estas tecnologías y cómo aplicarlas para el progreso, en este caso de las clases y la educación. ¿Tiene algo más que decirnos acerca del semillero? Porque de verdad es como interesante que la Universidad La Gran Colombia quiera hacer este trabajo tanto como los profesores como con los estudiantes. Claro que sí, en este momento estamos trabajando sobre dos frentes. Uno, el desarrollo de aplicaciones, es decir, la programación de aplicaciones para el desarrollo de ciertas temáticas o conceptos que se manejan en el aula, y el otro que corresponde a la realidad aumentada. Entonces, por ejemplo, Carlos, coméntanos sobre tu experiencia. Pues desde el semestre pasado hemos venido trabajando un poco sobre la realidad aumentada. Pues nos preguntaremos qué es la realidad aumentada. Y la realidad aumentada es el uso de esas tecnologías para el desarrollo de material didáctico virtual, en el cual le damos una mayor significancia a objetos de la vida real. Un ejemplo de esto es un proyecto que tuvimos el semestre pasado, que presentamos en la Semana de la Innovación, y es Conociendo Colombia, y cómo desde el semillero se produjo un material virtual y se presentó. Eran unos objetos 3D de lugares representativos de nuestro país, el Castillo de San Felipe, el Metro de Medellín, Monserrate, y estos objetos 3D se iban poniendo en el lugar específico geográfico de su ubicación en Colombia, en un mapa, y con eso le damos una mayor representación a un mapa en 2 dimensiones.
Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro espacio. Este tema da para mucho, ojalá en un próximo programa los podamos tener y precisamente profundizar sobre este tema y sobre el trabajo que la Universidad La Gran Colombia ha venido haciendo. Profesor John Munar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, usted por la invitación, muy amable. Carlos Flores, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias. A ustedes también muchísimas gracias, los esperamos en un próximo programa. Hasta entonces.